Le agradezco a Ignacio Morales Lechuga, abogado y ex procurador general de la República, que nos acompaña hoy en Mega Noticias. Ignacio, ¿cómo estás? Bien, Magda, muy buenas tardes. Espero que el auditorio también y que ustedes, por supuesto, continúen exitosamente sus carreras de comunicadores. Gracias. Muchísimas gracias. Que vaya que en este momento es delicada la situación para los periodistas en el país, pero hablemos de la justicia y hablemos de la impunidad, Ignacio, porque es un país en donde sin duda está reinando la impunidad. Hace un momento lo comentábamos, decíamos solamente 1 de cada 100 delitos termina recibiendo un castigo. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta para que verdaderamente la procuración de la justicia sea garantizada, para que el ciudadano se sienta con la confianza de poder llegar, de denunciar y saber que pues va a tener un efecto real, ¿no? Que va a haber justicia y una aplicación de la ley expedita? Bueno, la justicia es una especie de entramado, línea conductora, que empieza con la prevención ciudadana, pero ocurrido un hecho delictivo, empieza a tomar nota la policía, el Ministerio Público, se conduce la investigación, se obtienen pruebas y estas son puestas a disposición de un órgano del juez de control, quien además va a revisar si es procedente o no el inicio de un juicio penal en contra de los presuntos o probables responsables, y de ahí ya se desencadena el ofrecimiento de pruebas de cargo o de las pruebas de descargo, y viene la sentencia. El tema no es esta dificultad de llevar a una persona con el cúmulo de pruebas, sino realmente son bastante los factores que intervienen para que de alguna manera la impunidad siga reinando, empezando por una falta de preparación de las policías y de los encargados de llegar al lugar de los hechos. Desde la prevención estamos muy mal, desde la prevención, pero también ya ha ocurrido el hecho, las investigaciones son muy deficientes y todo abona o favorece a la impunidad. Si a esto le agregamos la corrupción, y si a esto le agregamos además, de alguna manera, la convivencia o coparticipación de ciertas autoridades que actúan por complicidad o por miedo con la delincuencia organizada, el paquete está hecho para que la sociedad sea la que sufra los efectos de todos estos factores que gravitan negativamente en contra de la sociedad y en contra de su protección y en contra de su cuidado. Vaya que es un problema sistémico en este sentido, Ignacio, pero dime una cosa, en estos 3 años de la actual administración, y si nos centramos concretamente en el papel que ha jugado el Poder Judicial de la Federación, ¿ha fungido con este equilibrio que debería, con esta autonomía? ¿Ha sido adecuado realmente su papel? Yo creo que los resultados están a la vista, y si juzgamos a la justicia por el tema de la impunidad y como un medio de prevención también del delito, porque cuando se sentencia a una persona es una forma también de sustraerlo, si es que hay una pena privativa de libertad, de donde pueda causar daño. Si juzgamos todo esto, diremos que vamos en retroceso. Los resultados son negativos. Es decir, hoy tenemos más homicidios intencionales que antes, hoy tenemos más violencia que antes, hoy hay más feminicidios que antes, hoy hay más infanticidios que antes. Entonces, va uno juzgando por asaltos, por secuestros, por delitos de alto impacto, y la verdad no le favorece a este régimen. Y es que además el discurso, empezando por el discurso presidencial hacia los demás, es de invitación a la delincuencia para que continúe actuando. Porque si la sanción que van a tener van a hacer que les den abrazos, pues la verdad es que la impunidad es una de las crecientes detonadoras de los delitos, porque delito que quede impune es delito que se repite. Si no hay sanción, si no hay sustracción, si no hay aplicación o represión de las conductas ilícitas, y al contrario, la delincuencia organizada anda persiguiendo al ejército, a la policía, a la Guardia Nacional y a las policías municipales ya ni cuentan, bueno, pues entonces el ciudadano está expuesto en todo a la acción de la delincuencia. ¿Y qué tanta influencia ha tenido, por ejemplo, en este caso, la figura presidencial sobre el Poder Judicial? A ver, se sabe también de algunos ministros que son afines al gobierno federal o a la figura presidencial. Se sabe inclusive de esta cercanía que ha tenido el ministro Arturo Saldívar con el presidente. En fin, ¿qué tanta injerencia se tiene entonces desde el Poder Ejecutivo sobre lo que es actualmente el Poder Judicial o bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
siempre ha existido, desde luego, constitucionalmente la intervención del presidente en el nombramiento de los ministros, con las ternas que envía para su aprobación. Eso existe. Anteriormente, la Suprema Corte se conformaba con ministros liberales y ministros conservadores, pero de alguna manera no era tan fuerte la presión del Ejecutivo para que los ministros resolvieran a favor del Ejecutivo en todos los casos. Había una suerte de autocontención de los presidentes de la República que no daban un paso más allá. Ahora pareciera ser que la tónica es buscar ministros a modo del Ejecutivo. Y el Ejecutivo, en ese afán de controlar las cosas y de dominar el poder legislativo, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, el poder ejecutivo, desde luego los organismos autónomos, pues también la Corte es uno de los platillos favoritos que ha querido controlar y dominar mayoritariamente. Y si no, ahí está para prueba la prueba. Y que vaya, que tendría que estar jugando como equilibrio en este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando vemos también un peso considerable del lado legislativo. Permíteme interrumpirte en esta parte, porque ¿qué opinas del papel que está jugando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al caso del hermano del fiscal Gertz Manero, ¿no? Vimos un papel importante esta semana, pero pues de pronto parecería que se está jugando la credibilidad. Yo creo que la Corte está ahorita en un problema de matiz. Yo siento que los ministros están de acuerdo en resolver sobre un amparo a favor de las imputadas, en este caso, Laura Morán y la Alejandra Cuevas. Pero el matiz es, o resolvemos como se hizo con el caso de Florence Cassés, o devolvemos para efectos de que el colegiado dicte la resolución. Recordemos que la Corte no está diciendo que sean culpables o inocentes, no es el papel de la Corte. La Corte es un tribunal constitucional y como tribunal constitucional ve las violaciones de garantías o derechos humanos, ve las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, pero no es un tribunal de alzada como sí lo es los tribunales colegiados o los tribunales superiores de justicia de los estados. La Corte desde 1995, en la reforma trascendente que hizo Zedillo, se quedó con ministros exclusivamente para resolver sobre temas de constitucionalidad, como lo tienen otros países, España, mismo Estados Unidos, Francia, etcétera. Entonces es una Corte de constitucionalidad y eso es lo que ha hecho y eso es lo que está analizando en este momento. Y bueno, déjame preguntarte también una cosa que no me gustaría dejar fuera, y esta pregunta va más en torno a un asunto de coyuntura, ¿no? Para no poderla dejar de lado. ¿Qué opinión te merece ahora la detención del Bronco, del exgobernador de Nuevo León? ¿A quién le va a tocar procesarlo? Porque me parece que ha habido una fuerte controversia también en ese sentido, si sería un tema de orden local o si tendría que ser un asunto que ya vaya directamente hacia la federación. Hasta donde entiendo, si la desviación de recursos que hizo el Bronco son recursos federales, sin duda alguna un tribunal federal tendría que juzgarlo. Si la violación es a un proceso electoral de carácter federal, tiene también el gobierno federal facultades para procesarlo. Pero el tema competencial es de carácter judicial más que ministerial. Así que yo creo que todavía hay camino por recorrer. Seguramente la defensa del Bronco va a alegar incompetencia de los tribunales locales para juzgar al Bronco, porque va a decir, bueno, las violaciones son de la LOPE federal, no son de la LOPE local, porque el Bronco se lanzó a presidente de la República. Entonces, esas violaciones a la ley electoral, va a decir, son federales. Y el local va a decir, sí, pero desvió recursos del Estado. Y eso es local. Y lo vamos a proceder por violaciones. Esto es bien importante porque en un otro caso habría que ver cuáles son los que le permiten enfrentar el proceso en libertad. Vaya que va a estar bastante interesante lo que ocurra en torno a este caso. Y si me lo permite, cierro entonces con esto. ¿Hacia dónde se dirige la procuración, la impartición de justicia en nuestro país? ¿Y qué es lo que entonces nos está haciendo falta?
Yo creo que en este momento no hay un programa de seguridad pública nacional que tenga como propósito fortalecer la seguridad de las poblaciones. De otra manera, no se podrían entender las migraciones de Zacatecas o de Michoacán, donde abandonan pueblos enteros y las Fuerzas Armadas y la policía la hacen de servicio de mudanzas en lugar de decir voy a venir aquí que nadie te toque y aquí vamos a tender un muro de protección y vámonos a perseguir a los delincuentes. Eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es, acá están los delincuentes y vienen para acá, vente, yo te llevo a otro sitio a donde estés seguro. Pero ni siquiera hay un programa de reubicación de todos estos pobres migrantes en su propio país por ausencia de inseguridad. Eso no se ve en ningún país, solamente allá en Ucrania, donde están siendo bombardeados por los rusos. Pero no hay otro país en donde digan, vámonos corriendo y vamos huyendo y te vamos a llevar tu mudanza. Eso nunca me imaginé, que las Fuerzas Armadas y las policías federales harían un servicio nacional de mudanzas para no enfrentar o confrontar a la delincuencia. Mientras eso siga, la injusticia va a seguir, porque si esa es la actitud de los encargados de brindar seguridad, de ahí en adelante, pues ya ni para qué platicamos, Magda. Qué difícil el poderlo escuchar de esta manera, pero forma parte de la cruenta realidad. Muchísimas gracias, Ignacio, por estos minutos. Encantado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Como siempre es un gusto. Ignacio Morales Lechuga, abogado y ex procurador general de la República.